En la división que hay que hacer o que hice de la epístola para poder tocarla entera en este tiempo, tenemos hoy que avanzar en esta última reunión al capítulo 3 de la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 3, y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Para mañana, si el Señor no viene antes, y espero que mañana no haya conferencia, porque ya haya venido esta noche, esto lo espero, de verdad. Para mañana tendremos lo que resta de este capítulo 3 y el 4 y concluiremos en la segunda reunión con el 5. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Salvos, santos en todo. Primeramente en la sociedad. Eres creyente, eres santo, tienes que obedecer a las autoridades. Segundo, en el mundo laboral. Notad que el apóstol va reduciendo el espacio. Segundo, en el mundo laboral. ¿Es que mi jefe es imposible, insoportable? Bueno, tienes que respetarlo, porque es tu jefe. Y sobre todo si es un creyente. Una de las tristes experiencias que yo tengo en mi etapa profesional, antes de salir al ministerio, yo estaba ocupando un nivel muy alto, muy elevado en un grupo de empresas. Solo una vez empleé un creyente. Nunca más lo hago. No voy a extenderme, ¿verdad? A veces los creyentes pensamos que como el dueño de la empresa es mi hermano en Cristo, pues que aguante, porque yo soy su hermano. Eso es un fraude, una estafa y una inconsecuencia. ¿Está claro? No digas que eres creyente si no cumples al 100% en el rendimiento de la empresa. Déjame recordarte, y vamos a los maridos, que cuando una persona no rinde al 100% en la empresa donde trabaja, está robando a la empresa. ¿Lo entiendes? Y eso no es testimonio.
Dios nos llama a un comportamiento, a una ética que corresponde a la profesión que nosotros tenemos de vida espiritual en Cristo. Y ahora, del mundo laboral, al fin y al cabo, te enfadaste con el jefe, diste un golpe a la puerta, te fuiste para casa y bueno, mañana vendré más tranquilo. Pero llegas a tu casa y ahí terminó la responsabilidad de testimonio. No, ahí comienza la mayor responsabilidad posible de testimonio. Y Pedro va a hablar primeramente a las mujeres y lo va a hacer mediante 6 versículos. Y va a hablar a los hombres y lo va a hacer con un solo versículo. Bueno, algunos dicen que, claro está, él conocía muy bien a las mujeres porque en su casa vivía con su esposa y con su suegra. Entonces, por eso tanto espacio para las mujeres. Bueno, esta es una broma que no es bíblica ni correcta. Dios no hace acepción de personas. Y aquí el Espíritu de Dios conduce a Pedro a comenzar hablando a las mujeres. Este pasaje, hermanos míos, ha sido malísimamente tratado y aplicado incorrectísimamente a las hermanas. Ha servido de elemento para abusar de lo que no está escrito y exigir lo que Dios no ha demandado. Vamos al texto. Asimismo. ¿Asimismo qué? Bueno, acaba de hablar de los obreros. De la misma manera que ellos tienen, de la misma forma, en esa misma disposición espiritual, vosotras, mujeres, estad sujetas. Y claro está, algunos entienden que la mujer es un elemento de segundo nivel en el hogar. En mi casa mando yo. No lo digas, no es verdad. No se te ocurra decirlo, porque no es cierto. Bueno, es que yo soy la cabeza. ¿Está bien? ¿Tú sabes lo que ocurre cuando tienes una tortícolis? ¿Sabes lo que es la tortícolis? El dolor aquí. ¿Tú sabes lo que hace? La cabeza anda muy mal porque el cuello está muy endurecido. Por tanto, trata bien a tu esposa porque es un elemento primordial, esencial en el hogar. Pero sujetas no significa esclavas, ni dependiendo de un jefe. Déjame recordarte la Biblia. No quiero salir de la Biblia, por favor. No quiero ni psicología, ni psiquiatría, ni filosofía. Quiero Biblia. Y voy a ceñirme a ella solamente en este sentido. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y puso al hombre y a la mujer en el primer hogar, construido por su mano, les dio autoridad a los dos para gobernar. Leer Génesis 1. Y 2. Enseñorearos. Sojuzgad. Por tanto, no le dijo a Adán, enseñoréate. Dice, es tu colaboradora. Cuando Dios vio a Adán en el huerto solo, ¿qué es lo que Dios acababa de decir de la creación? He aquí es buena en gran manera. Y de pronto, dejadme volar la imaginación un poco, permitidme, y de pronto se volvió y desde el balcón del cielo se asomó extasiado frente a lo bueno y vio a Adán caminando solo por el huerto. ¿Y qué dijo? No es bueno. Y dice la Biblia que entonces Dios llamó a Adán, lo hizo dormir y dice que sacó un hueso. Nosotros traducimos por costilla, simplemente dice que sacó un hueso del hombre y no dice que creó, dice construyó una mujer. No podía crear porque la raza humana estaba creada. Y de pronto le dice a Adán, duérmete, y cuando Adán abre los ojos se encuentra con Eva. Y Adán dice, ¡ay, qué cosa! E inmediatamente dice
será llamada varona. Es decir, uno igual que yo, pero diferente. De la misma categoría. Ayuda idónea no significa la criada que cose botones y plancha la ropa. Ayuda idónea es literalmente alguien con quien dialogar. Cuando un gobernante, no importa de lo que sea, gobierna él solo, es un dictador. Cuando dialoga, el gobierno se establece por consenso. Es verdad que el responsable del hogar delante de Dios es el hombre, pero no para que mande y sea obedecido, sino para que dialogue y llegue a una conclusión práctica de gobierno del hogar juntamente con su esposa. Ahora, los creyentes a lo largo del tiempo nos hemos ido olvidando de predicar la Biblia, pero nos hemos convertido en literalistas. Y de pronto alguien me va a decir esta tarde, es que Dios ha entregado el gobierno, la conducción y ha convertido al hombre en el jefe de la familia. Y claro, yo le pregunto, ¿y dónde está eso en el Nuevo Testamento? Y me van a llevar a la carta primera a los Corintios. Yo mencioné esta mañana, fue esta mañana en la reunión de ancianos, fue esta mañana. ¿O fue ayer? No, fue esta mañana. Yo mencionaba ahí en esa reunión que tenemos que tener mucho cuidado con la literalidad. Una cosa es la literalidad, la Biblia se interpreta literalmente, ¿verdad o no? Otra cosa es el literalismo. Todos los ismos y los istas son malos. Paternal, bueno. Paternalista, malo. Dispensacional, bueno, es una hermenéutica. Dispensacionalista, malo. Entonces, yo no quiero ser literalista, quiero ser literal. Y alguien me dice, lee Primera Carta a Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Y yo abro mi Biblia y leo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón o de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Y entonces, como yo soy y busco un pretexto para mandar, doblo el versículo y comienzo por el final y no por el principio. Y establezco lo que se llama la escala jerárquica. Dios, Cristo, hombre, mujer. ¿Lo oísteis alguna vez? No está en el versículo. Porque el versículo comienza diciendo, quiero que sepáis que Cristo es cabeza ¿de quién? De todo varón. Y después al final de todo es cuando dice, y Dios es cabeza de Cristo. Y lo que está mencionando Pablo no es jerarquía, es comunicación de vida. El hombre, el varón vive porque la vida estaba ¿en quién? En Cristo. Y Cristo es cabeza, comunicador de vida ¿a cuántos varones? No a los creyentes, a todo. Todo hombre nace a la vida por la acción de Cristo, que es el único que es mediador entre Dios y los hombres. Luego, cabeza de todo varón no significa tanto gobernador, sino comunicador de vida. Y el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿De dónde fue tomada la vida de la mujer? Del hombre. Y Dios es cabeza de Cristo, porque en el seno trinitario la vida divina va de la primera a la segunda y de la segunda y primera a la tercera. Por tanto, la transmisión de vida intratrinitaria viene del Padre al Hijo, por eso es cabeza. Pero en el seno trinitario ninguna persona divina manda y ninguna obedece. ¿Sabes por qué? Porque son iguales en dignidad y en gloria y en vida.
Solo cuando la segunda persona de la deidad, tomando una naturaleza humana, viene al mundo de los hombres, desde su humanidad, obedece a su Padre en todo. ¿Me has seguido? Luego no busques un versículo para acomodarlo a tu necesidad, sino espera lo que la Biblia dice con relación al hogar y al matrimonio. Y a las mujeres les dice, estad sujetas, es decir, mantened una relación de ayuda idónea porque es tu esposo. Y los dos sois, ¿qué? Una sola carne. Mira, cuando un matrimonio, sobre todo creyentes, cuando un matrimonio se une, se casa, no son dos yos que se convierten en un nosotros. Son dos yos que se convierten en otro yo. Porque los dos son una sola carne. De modo que cuando un matrimonio se separa, se divorcia, no han simplemente retrocedido de un nosotros a dos yos, han matado un yo. Y esto es una situación enormemente grave. Y lo que dice el texto es, como es tu esposa, estate sujeta. Oye, en Corintios el apóstol Pablo habla de aquellos que están casados con infieles y dice, si tu marido o tu mujer consiente en vivir con el creyente, el infiel consiente en vivir con el creyente, no te separes, no lo abandones. Nota que está diciendo esto aquí. Está diciendo, estad sujetos a los maridos inconversos. Si está una mujer casada con un incrédulo y el incrédulo consiente en vivir, no la abandone. ¿Es incrédulo este marido? Claro, mira lo que dice a continuación, para que también los que no creen a la palabra, al evangelio, sean ganados, ¿cómo? Sin palabras, por la conducta de la esposa. Hay un hogar, imagínatelo, está aquí bien descrito, pero imagínatelo por un momento en donde el marido no es creyente y la mujer sí. Y la mujer está todo el día dándole sermones teológicos al marido, y el marido está hasta aquí de sermones. Y le dice, bueno, escúchame, de hoy en adelante ni una palabra de Cristo, ¿eh? ¿Y ella qué hace? Ni una palabra. ¡Qué mujer tan poco creyente! No. Predica un mensaje silencioso, mucho más eficaz que uno con palabras. Es llevada a Cristo porque el marido ve a Cristo en la vida de esa mujer. ¿Entiendes eso? En España, no sé aquí, el mundo está cansado de discursos políticos, sociales, religiosos, y ¿sabes lo que no quiere? Oír ni una palabra. La situación es muy grave. Yo iba hace un tiempo desde mi ciudad en el sur de Galicia a la del norte, y cuando vas en Galicia en distancias así, 200 kilómetros o por ahí, es mucho mejor ir en tren que ir en el automóvil. De modo que me compré mi billete, subí al tren, busqué mi asiento, me senté, bajé la mesita, me puse a trabajar y al lado mío iba un hombre. Y claro, vas al lado de alguien que está haciendo algo y quieras que no ves algo, ¿o no? Bien. Y él me dijo, ¿estás trabajando en un texto griego? Le dije, sí. ¿Y qué haces? Y le expliqué, mira, estoy escribiendo un comentario al Nuevo Testamento, tal. Y él me miró seriamente y me dijo, ¿y eso lo lee alguien hoy? Y dije, no sé cuántos, pero la editorial lo imprime, de modo que alguien lo debe leer. Y le dije, pero mira, para poder decirle algo de Cristo, le dije, pero mira, lo que no me interesa es tanto que la gente sepa si el verbo está así o si es una preposición o si es... No me interesa eso. Me interesa que conozcan el centro vital de este Nuevo Testamento. ¿Y quién es el centro vital? Le dije, es Cristo. Y me miró y me dijo, si vamos a hablar de Cristo, acabó la conversación. Catedrático de filosofía en la Universidad Central. No
escuchan la palabra, pero ven la vida. Y tú anuncias al mundo de hoy que Cristo dice: yo soy la luz del mundo. Y tu vida está en tinieblas. Eres un contratestimonio para el Evangelio. Porque aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, dice: vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Y aquí está un hombre y una mujer en el hogar, uno creyente, el otro no. Y la mujer creyente, sin palabras, llevó a Cristo a su marido por su conducta. Aquel hombre quedó cautivado de aquella mujer. Esto es la demanda bíblica para las esposas presentes aquí hoy. Dios os está llamando a una vida comprometida con la salvación. Si tú eres salvo por gracia, vive conforme a la salvación que te ha sido otorgada soberanamente por Dios en Cristo Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo. Y sigue el apóstol: vuestro atavío, qué problema, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Señoras, si usted quiere ser una creyente evangélica, no se corte el pelo nunca, ni se tiña nunca el pelo. Cuanto más fea, mejor. Porque la fealdad tiene que ver con el espíritu y la belleza con la carne. ¡Qué torpeza más grande! Lo que está diciendo el apóstol es: no vivas para el exterior. Que cuando vayas el domingo a la iglesia no hayas perdido 4 horas. Está hablando del entorno social de entonces, que mujeres tenían esclavas para que le hicieran trencitas en el pelo. Las ornatrices. Y en ese pelo trenzado y trabajado por horas se podían poner adornos de oro. En un pelo liso no se pueden poner adornos de oro que se caen. Luego lo que está diciendo es: no llames la atención por fuera. Nunca prohíbe la belleza femenina, porque contradeciría la Biblia. Escucha, voy a seguir con el versículo y luego digo por qué contradice la Biblia. Por 2 razones, pero adornos de oro o vestidos lujosos, quiere decir vestidos aparatosos. Que cuando entra la persona dice: madre mía, pero ¿qué es lo que lleva puesto? Y además el vestido de Zara, no, de Modisto, de Christian Dior, eso sí, y se ha fundido el sueldo del mes en un vestido. Y dice: no seas necia, por favor. Lo que no está prohibiendo es el uso. Está prohibiendo el abuso. ¿Entiendes? Cuando yo era un muchacho joven, las mujeres santas, en otras iglesias, no en la nuestra, era prohibido cortar el pelo y pintarse. Habráse visto cosas. Y yo he visto mujeres que, como no podían cortar el pelo, se ponían, no sé, un rodete, se llamaba ya, un chorizo negro, con 2 cordeles atados aquí, y ponían el pelo por ese animalito, ese invento, olía a demonios. Y todos eran santísimas mujeres. Y los labios pintados, no, eso era Jezabel. Fíjate tú qué literalidad. Y alguien me dice: tú eres un perverso porque estás quebrantando lo que los mayores nos enseñaron. Si los mayores eran torpes, ¿qué voy a hacerle yo? ¿Seguir siendo torpe como ellos? No. La mujer cristiana tiene que vestirse de la mejor forma para su esposo. Y lo dice Proverbios 31. La mujer virtuosa se viste
con vestidos de lino y púrpura. Elegante. Cuando tú tienes tu novia y te enamoras de tu novia, ¿hay muchos aquí que están enamorados de su novia? Bueno. ¿Y maridos que recuerdan ese periodo de tiempo también? Bueno, muy bien. Resulta que cuando tú te enamoras de esa chica, para ti es la... Nadie como ella, ¿verdad? Bien. Y esa señorita, cada día, con algo diferente. Y tú dices, qué cosa más linda. Y por fin llega el día de la boda. Y tú la ves entrar por el fondo del templo y dices, madre mía, qué barbaridad. Luego te casaste, te fuiste de luna de miel, ¿verdad? La miel de todos los viajes. Y por fin retornas a tu casa. Y le dices, amor mío, mañana tengo que trabajar. Y te levantas por la mañana para llegar temprano al trabajo, le das un besito o dos, bueno, los que quieras, y le dices a tu esposa, vengo rápido. Y a las 5 sales del trabajo, te vienes volando, vives en el cuarto, en España, en el cuarto nivel de la casa, en la cuarta planta, y llamas al ascensor, el ascensor no baja y te pones a correr escaleras arriba y llegas al cuarto y en la puerta y te abren la puerta y tú dices, perdone usted, y sigue subiendo. Y te dice, es aquí. Y se abre la puerta y te encuentras una dama llena de rulos con una bata castaña de cuadros y 2 zapatillas así azules. Y digo, eso no puede ser. La mujer virtuosa siempre está arreglada para su marido. Segundo argumento, el bíblico extremo. Dios vestirá a su esposa de lino fino y le pondrá corona de oro, ¿o no? Por tanto, si la Biblia enseña esto, no impidas que la mujer se arregle convenientemente. Más. Pero lo que vale de una mujer cristiana, ¿qué es? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Bueno, lo de adentro que se manifiesta afuera. Porque a veces nosotros tenemos la tentación de decir, hermosísima de corazón, y anda como un puercoespín vestido de cualquier manera. No es esto. Lo que está diciéndome la Biblia es que de lo que hay dentro saldrá afuera. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Por tanto, una mujer que tiene un ornato espiritual manifiesta en el exterior una vida espiritual agradable, honesta, elegante, testimonial, virtuosa, etcétera, etcétera. Y dice que esto se manifiesta en un espíritu, hermanitas queridas, afable y apacible. ¿Quieres el ejemplo bíblico que ilustra esto bien? Vete al libro de Proverbios y leerás lo siguiente. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa es lo mismo. Vosotros los rosarinos no tenéis ni idea de lo que significa llover. Los gallegos y los de Vigo, sobre todo, sí lo sabemos. Que empieza a llover en noviembre y termina en mayo. Bueno, cuando yo era pequeño, mi mayor ilusión, ¿sabe lo que es? Estar en la casa del abuelo, que estaba en las afueras de la ciudad, en una finca, y yo allí me comportaba como una cabrita más. Corría, iba, venía, me manchaba las manos, iba a sentarme a la mesa y hacía así, mi abuela me decía, a ver las manos, y le enseñaba las manos y me decía, a lavar las manos.
Y tenía que ir a lavar las manos antes de comer. Yo tenía hambre, pero tenía que ir a lavar las manos. Bueno, el asunto es que cuando yo estaba ahí, un día por la noche, que empezó a llover fuerte, la abuela, que era muy viejita, pero tenía un oído impresionante, nos dice a todos, silencio. Y entonces se sentía, tac, tac. Y ella le dijo a mi abuelo, hay una gotera. Y el abuelo se levantó de la mesa todo enfadado y fue a buscar algo para que la gotera no perforara el techo del desván, y encontró una tina de zinc. Y buscó la gotera y puso la tina. Dejó de oírse tac, se oía toc, 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 toc. Nadie durmió aquella noche. La Biblia habla de mujeres que son goteras. Toc, 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 siempre. Y están permanentemente pinchando al marido. ¿Y cuál es la reacción del marido? Sigue en el libro de Proverbios. Es mejor vivir en el terrado, en el tejado de la casa, que con una mujer rencillosa en casa amplia. El hombre dice, ahí te queda tú y la casa, me voy al tejado. Y se acuesta en el tejado. Pero la mujer tiene una bendición grande y es una voz aguda. ¿Y tú crees que esta mujer termina de tac, tac, tac? ¿Qué va? Está en el piso en voz alta diciendo lo mismo y él escucha arriba y dice, me voy al desierto. Dice Proverbios, es mejor estar en el desierto que con mujer rencillosa e iracunda. ¿Sabe lo que dice el texto bíblico? Mujeres, tened un espíritu afable y apacible. ¿Lo tienes? Es tu responsabilidad. Queridísimas hermanas mías, ¿sois apacibles? Sigue. Porque así también se ataviaban las santas mujeres, con vestidos o con joyas o con qué, con un espíritu afable y apacible. Y dice que estas mujeres que esperaban en Dios. Realmente ese texto se puede traducir, esa preposición ahí puede traducirse por a. Comprende las dos. No solo esperaban en Dios, sino que esperaban a Dios. ¿Es lo que la mujer cristiana espera hoy o no? Quiero destacar que notaréis que la Biblia no hace discriminaciones que nosotros hacemos de creyentes de categoría A y categoría B. Está diciendo literalmente que estas mujeres esperaban en Dios estando sujetas, porque están vinculadas a su marido. Como Sara, que obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Hermanas amadas, a partir de mañana, cada vez que veas a tu esposo, sí, Señor. Mande usted, Señor. Lo que está diciendo aquí es que Eva reconocía lo que Dios había colocado en aquel hogar que era Abraham con sus promesas, y ella se sujetaba a esa situación, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Pero vamos a ver, ¿es una cosa Israel y otra distinta totalmente la Iglesia? Aquí está diciendo que los creyentes todos somos hijos de Abraham por fe, ¿sí o no? ¿Que Abraham esperaba lo mismo que nosotros? Claro que sí. Por tanto, lo que está diciendo aquí es que vosotras las mujeres estáis imitando la vida de una mujer que tenía fe, que era Sara, porque la fe produce obras consonantes con la voluntad de Dios. Aquí tenemos algo esencial. La fe que no obra, ¿qué? Es muerta en sí mismo. Una fe que no genera obras porque está en dependencia con Dios, dependiendo de Cristo, vinculado al Espíritu Santo, no es fe auténtica. Hay muchos que profesan una fe que no existe. Y hay personas que dicen, yo he creído y nunca han creído. Y hay personas que descansan en acciones que hicieron. Cuando en la iglesia viene un adolescente y pide el bautismo, muchas veces yo le he hecho esta pregunta sencilla: ¿cómo fuiste convertido? Y él te dice, pues mira,
Estaba en un campamento hace 2 veranos y el monitor me dijo al final del día: ¿sabes que el Señor puede venir esta noche? Y si no has creído, te vas al infierno. Y luego nos llamó a todos los del cuarto y nos dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano. Y yo levanté la mano. Y tú puedes levantar las 2 y los pies y marchar del infierno. Porque no es lo que tú haces. Es verdad que una manifestación de este tipo ayuda a identificar al que ha creído, ¿verdad? Pero la fe no exige acciones, sino confianza. Porque no se cree con la cabeza ni con las manos. ¿Con qué se cree? Con el corazón. De manera que una fe genuina que ha sido depositada, ha sido generada por el Espíritu y depositada por el creyente en Cristo, esa fe genuina no se extingue con la justificación, sigue en la santificación. Y en esa santificación la Biblia dice: ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y le hemos puesto un punto ahí cientos de veces, yo también. Y no termina ahí el versículo. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Fe no es religión. Fe es dependencia de Cristo. Fe es aferrarte a Jesús. Fe es creer lo imposible. Fe es descansar en el Dios de los milagros. ¿Entiendes esto? No en los tuyos, en los de Él. Y aquí esta mujer de fe se comporta con su marido como una mujer de fe, que era Sara, se comportaba con Abraham. Qué diferente es el texto bíblico visto desde la Biblia, ¿verdad? Naturalmente. Y ahora dice Pedro: bueno, mujeres, yo he visto a los maridos ahora aquí en este lugar tomando notas. Mañana cuando abras el armario, llamáis placar aquí o algo así, ¿o no? Cuando en la puerta de tu marido, la puerta tuya, marido querido, vas a encontrar la lista de demandas. Bueno, queridos, voy a daros una demanda también para vosotros. No, al revés. Las mujeres mañana van a encontrar en su puerta las demandas que he mencionado, ¿verdad? Queridas hermanas, voy a daros una para el marido. Porque es el versículo 7, que dice: vosotros maridos, ¿cómo? Igualmente. ¿Notas esa palabra que aparece en el versículo 1? Asimismo, igualmente, de la misma manera, vosotros maridos, vivid con ellas. ¿Cómo? Sabiamente. ¿Y cómo vive un marido sabiamente con su esposa? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la Biblia hace sabio al sencillo. Por tanto, lo que está diciendo Pedro aquí es: maridos, vuestra vida sea una vida conforme ¿a qué? A la Escritura. Vivid con ella sabiamente, y cuando tú vives con ella sabiamente, va a tener una consecuencia: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice respetando, dice honrándola. Y no dice que la mujer es más frágil, dice como si lo fuera. Maridos, mis amigos queridos, recordad que la mujer es psicológicamente mucho más fuerte que el hombre. Uno de los ejemplos es que la mujer soporta mucho mejor el dolor que el hombre. Cuando yo tengo un problema, me duele este dedillo, me quejo. Y a veces Susana estaba a punto no sé de qué, para ser intervenida de urgencia, y yo le preguntaba: ¿qué tienes? Nada. ¿Nada? Si yo tengo lo que ella tenía, hay vigilia de oración pidiendo al Señor
la liberación del demonio que tiene el pastor. No es así. Pero la mujer no es más frágil, pero trátala como si fuera. Déjame poner una ilustración para que lo entendamos bien. Cuando tú compras un vaso de cristal de alto valor o una figura de porcelana de alto valor, te van a dar un certificado de esa figura, ¿verdad? Y te van a decir en el certificado cuántas hicieron iguales y cuál es la que tienes tú. De modo que si tú tienes una figura que tiene un certificado 2/1, significa que tú tienes, si hicieron solo 2 y tú tienes la primera. Ahora imagínate que tú tienes una figura de porcelana de alto valor. ¿Cómo la tratas? Esmeradamente. En mi casa, a mi esposa, que está con el Señor, nos regaló alguien, muy querido para nosotros, una figura de porcelana bellísima. Era un flamenco. ¿Sabéis lo que es el flamenco? No el bailarín andaluz, el pájaro. El pájaro, un flamenco apoyado en una sola patita. Y vimos esa figura y en el hall, allí en la entrada, teníamos un mueble, estante segundo, el pajarraco solo. De vez en cuando, mi esposa me decía, hay que limpiar, yo decía ya, el pajarraco. Y fíjate tú que yo agarro el pájaro con la mano, le pongo ahí, lo llevo al fregadero, estropajo de eso de acero, y luego, no, ¿sabes lo que hacía yo? Le decía, pon un paño de lana ahí en el fregadero, paño de lana, el pajarulo ahí en el paño de lana, champú, una brochita de pelo de no sé de qué, con todo esmero, agua tibia y luego secador. Y luego lo ponía en su sitio. Yo respetaba el pájaro muchísimo. Un buen día, un nieto, los nietos son una bendición impresionante. Disfruto de los nietos una barbaridad, de forma especial cuando los padres lo llevan por la noche. Es una barbaridad. Porque siempre se le ocurren cosas curiosas a los nietos. Tenía uno que yo sabía que había estado porque se iba a mi biblioteca y todos los libros que él alcanzaba los empujaba con el dedo para adentro y quedaba así la biblioteca toda. Y eso a mí me pone muy nervioso. Pero un momento en Navidad me dice mi hija, papá, ¿puedes quedarte con el niño? ¿Cómo no? ¿Y tú? Yo me voy con mamá, que tengo que hacer unos recados. Bien. Llamé a mi nieto y le dije, ven, puedes estar por toda la casa, no importa por dónde, donde quieras, jugar como quieras. No se te ocurra tocar nada de los muebles. Y al poco tiempo yo siento una vocecita angelical. Abuelo, mira lo que tengo. Cuando un nieto pequeño te dice mira lo que tengo, sal zumbando, porque tiene algo que no debe. ¿Qué había hecho el individuo? Había tomado una silla, se había subido al mueble y ¿qué traía en la mano? El pájaro. Y yo, recordando mis tiempos de deportista, me eché por el aire, rescaté el pájaro, el peque cayó al suelo y luego se quejaba a su madre. ¿Por qué lo hizo? Porque era un niño. Hay muchos infantiles espirituales en las iglesias que no van a honrar a su mujer, van a imponerse sobre ella. ¿Me entiendes? Tratándola como acoheredera, como dándole honor, porque Dios te pide que mires hoy el certificado de tu esposa. ¿Sabes lo que vas a encontrar? 1/1, no hay otra así. Y la Biblia dice que el que halló esposa halló el bien. Bueno,
Lo que dice literalmente, halló lo bueno, porque Dios dijo, no es bueno. Ahora tiene esposa, halló lo bueno. Por tanto, la esposa es un regalo de la gracia para el matrimonio. Respétala, por favor. No se te ocurra tratarla mal, porque es hija de Dios y tiene un padre que la defiende. ¿Cuál es el problema cuando un marido no trata bien a su esposa? ¿Quieres ver el final de ese versículo? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hay algunos hipócritas que se llaman evangélicos que maltratan a su esposa y asisten a todas las reuniones de oración. Falsos e inútiles, que producen problema en el pueblo de Dios, porque Dios no responde las oraciones de los hipócritas. El desafío es colosal. Si yo pudiera encontrar un texto griego que no tuviera este versículo, sería un hombre feliz, porque diría, no es bíblico, pero está ahí. Dios me dice de la manera, mira, voy a terminar. En Efesios, Pablo escribe una epístola compleja, muy compleja. Capítulo 1, complejísimo, y así sucesivamente hasta que llega al capítulo 5. Y también yo me imagino diciéndole Pablo al que escribía la epístola, ¿cuánto tenemos de papel en el contexto de hoy? ¿Cuánto? 3 hojitas. Entonces él dice, ¿cómo tengo yo seguridad de que han entendido las lecciones de la Iglesia profundas que he escrito? Y comienza a hablar de matrimonio. Y Pablo no tiene en mente hablar de matrimonio. Pablo al final de ese texto amplio, de ese párrafo amplio de la epístola dice, y esto lo digo de Cristo y de la Iglesia. Y lo que está diciéndome el Señor esta tarde es esto: marido, tú eres el ejemplo de Cristo. Esposa, tú eres el ejemplo visible de la Iglesia. Si tú no amas a tu mujer entrañablemente, no puedes predicar el Evangelio a tus hijos, porque no lo entienden. ¿Estás siguiendo? De manera que el desafío es colosal. ¿Tus hijos ven en ti a Cristo en la forma en que tratas a tu esposa o no? Pregúntalo, porque para mí el vivir es Cristo. Y Cristo dice, vosotros me seréis testigos. No eres testigo de Cristo si no amas a tu esposa, así como Cristo amó a la Iglesia. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por ella. Yo siempre he entendido que quien se entrega al marido es la mujer. El marido conquista a la mujer se entrega al marido. Resulta que es todo lo contrario. Marido, entrégate en afecto a tu esposa y trátala esmeradamente. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir. Ahí hay una idea de un mismo corazón, de una misma forma. ¿Cómo puedo yo ser del mismo sentir que tú? Pues muy sencillo, porque para mí el vivir es Cristo y para ti también. Y cuando hay un problema en una iglesia, y ahí tienes la epístola a los filipenses, hay 2 mujeres, Evodía y Síntique, que están peleadas. ¡Qué barbaridad! 2 mujeres peleadas. Bueno, hay muchos más hombres peleados que mujeres en la iglesia, pero ahí hay 2 que eran muy curiosas. Y resulta que todos trataron de arreglar el problema. Yo no sé cómo. Me imagino que alguno de los más estrictos le diría, como sigáis así, os vamos a poner en disciplina. Y Pablo escribe, ¿y qué dice? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando Cristo vincula en el corazón a 2 creyentes, se han
terminado los problemas. Los problemas en la iglesia se mantienen mientras una persona diga: yo tengo derechos. No tienes ninguno, porque eres un siervo, no eres un señor. Y voy a la Biblia y me doy cuenta que en la carta a los Filipenses Pablo dice que aquel que tenía derechos, que era el creador del cielo y la tierra, el adorado por los ángeles, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tiene derecho, no tuvo derecho. Es decir, sí que los tiene, pero no los usó, ¿verdad? ¿Y tú quieres tener derechos? El más grande derecho que tú tienes es entregarte a los demás por amor y decirle: te amo profundamente en Cristo. Nota que hace una énfasis muy grande en el amor entre hermanos. Y tenemos que amarnos entrañablemente, porque así fuimos amados por el Señor. Creo que es suficiente. Pido al Señor de gracia que por su Espíritu toque nuestras vidas esta noche y nos dé una visión nueva. Un gran poeta español, creyente, formidable, escribió un himno que cantamos muchas veces en España y que dice: una visión más clara los tuyos necesitan. Sé tú el que nos abre de aquel libro inmortal las páginas de fuego que muertos resucitan y son de nueva vida y limpio manantial. Mis amados hermanos, volved a la Biblia, leed la Biblia, meditad la Biblia, predicad la Biblia, y que todo cuanto no esté en la Biblia no sea norma de la Iglesia de Cristo. Y cuando tú colocas la Biblia en la Iglesia, estás entronizando a Jesús. No hay sermón bíblico que no esté descansando en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es la manifestación absoluta de la palabra de Dios. A Él sea la gloria. Que Dios asista a nuestras vidas y nos dé su paz, su gracia y su bendición.